Y estamos ya en la recta final de este espacio informativo. El día de hoy, sin duda, lo que ha sucedido toda la semana, algo que ha elevado de nivel al estado de Aguascalientes, que fue ser sede del Día Mundial del Hábitat. Adán Capetillo, Manuel González, su servidora Alejandra Peña. Ale, fíjense amigos, ahora en este Día Mundial del Hábitat, desde hace ya varios años se viene celebrando, prácticamente este es un evento, como lo habíamos mencionado en una oportunidad anterior, en donde se busca premiar los esfuerzos tanto individuales como colectivos de los países que empiezan a desarrollar estrategias para mitigar o al menos disminuir un poco los gases de efecto invernadero y desde luego sobre todo en compartir, es el momento de compartir experiencias exitosas en materia ambiental, de desarrollo, de energía. Es un evento que, como lo habíamos comentado, trae, digamos, no solo lo mejor de las experiencias, sino también intenciones, ideas y sobre todo rescata lo más importante, el debate de cómo disminuir y cómo mitigar los efectos, sobre todo ahora como lo vemos, respecto al cambio climático. ¿Qué podemos hacer para mitigar los efectos del cambio climático, particularmente ahora en Aguascalientes? Sí, y es el tema básicamente de los proyectos urbanos sustentables, ¿no? Esta idea de las ciudades que en el largo plazo proveen de condiciones de vida aceptables para la sociedad, que en el largo plazo no consumen recursos, no generan este tipo de dinámicas como el efecto invernadero, tienen una planeación urbana que permite de alguna manera no tener, por ejemplo, los problemas de tráfico. Es decir, por ejemplo, en México particularmente se premió esta política del Distrito Federal, del gobierno de Marcelo Ebrard, de las bicicletas, claro, que usarlas como un mecanismo de transporte alternativo que ha sido incentivado por el gobierno del Distrito Federal. Y es esta serie de políticas públicas que finalmente tienen un impacto en la realidad de una ciudad, que en el mediano y en el largo plazo la vuelven mucho más amigable, no se vuelven estos complejos completamente esquizofrénicos de concreto donde ya uno no puede prácticamente ni vivir, donde prácticamente las condiciones de vida tienden a colapsarse por, ahora sí que un esquema malthusiano, ¿no? De demasiadas necesidades públicas y una limitación de recursos brutal. Entonces yo creo que fue una gran oportunidad de aprender, a ver si nuestros queridos legisladores aprendieron algo en esta oportunidad, y pues las personas que desarrollan este tipo de políticas públicas en Aguascalientes, pues ahí están los ejemplos y esperemos que en el mediano plazo, junto con estos proyectos de la línea verde o el proyecto del tercer anillo, la conclusión, pues haya más proyectos, ideas que retomen las mejores prácticas que quedaron evidenciadas en el Día Mundial del Hábitat. Y bueno, finalmente no es nada más en el sentido ecológico. Yo creo que si algo nos debe de dejar este ciclo de conferencias posteriores al Día Mundial del Hábitat, que se dieron en coordinación con el Congreso de Urbanismo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es que no es nada más pensar en el tema ecológico, y lo podrán leer en nuestra revista Cambio, el Green Boom, que se llama el artículo, no es nada más ser verdes por ser verdes. Aquí hay un tema fundamental, si no es que el más importante de todos, el diseño urbano. Hay que readaptar a las ciudades y el día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el licenciado Óscar López Velarde, que nos platicaba, es que no es nada más hacer casas, no es nada más hacer desarrollos, no es nada más trazar más vialidades, sino... O dejar a la libertad de un mercado. Claro, es desarrollar y guiar el crecimiento urbano. Y si ya estamos hablando como un plus, el tema ecológico, que si no se toma ahorita, no se va a tomar jamás, es hacer una coordinación entre un desarrollo urbano sustentable, ecológicamente, pero también adaptable para las necesidades de la población. Yo creo que en esa medida, fíjate que los foros y todas las discusiones que se dieron, las presentaciones, creo que aclaran un poco más el panorama de lo que nosotros habíamos venido viendo localmente y que era una de las cosas que habíamos ya mencionado. Es decir, no solo no solo se trata de que como ciudadanos cumplamos algunas cosas o que al menos se cumpla con algunas medidas que ya debieran de ser pues más que satisfechas, ¿no? Como por ejemplo el tema de el manejo de los residuos, de cómo se atiende lo del tema de la recolección de basura, etcétera. O sea, el asunto va mucho más, tiene un mucho mayor alcance y nos referimos específicamente a lo que son no solo políticas de corte ambiental,
sino estamos hablando de mecanismos económicos, estamos hablando de mecanismos políticos, de dinámicas de educación, de una serie de cosas de manera muy amplia que al final de cuentas, por un lado lo vemos en otros gobiernos, por otro lado lo hemos visto en la sociedad civil, y en el caso específicamente de lo que se vio en la Universidad de Aguascalientes, en la Universidad Autónoma, pues es básicamente las escuelas que se encargan del diseño urbano. Ahí se expusieron pues todas las ideas respecto a las nuevas políticas, a los nuevos mecanismos a desarrollar precisamente para que las ciudades se conviertan o al menos recuperen en nuestra cultura occidental un poco de lo mucho que hemos dejado de lado la naturaleza. Y recuperar, ¿no?, la idea de que en Aguascalientes en particular, por su tamaño, no es una ciudad ya descomunalmente grande que haya caído ya en el marasmo evitar los vicios del Distrito Federal o de Guadalajara o de Monterrey, que ya son verdaderamente caóticas en su diseño, y finalmente que Aguascalientes pues ha sido diseñada con una razonable visión de largo plazo en este tema de los anillos periféricos, el tema de alguna política de algún gobierno pasado que finalmente quizás en este momento habría que reconocer, y que en el mediano plazo Aguascalientes es todavía un lienzo que puede ser trazado con una buena planeación que nos permita en 10, 20, 30, 40 años no vernos colapsados como otras ciudades. No, y además, perdón, es la oportunidad de tomar todos los ejemplos, tomar las recomendaciones que hace ONU Habitat para Aguascalientes, sobre todo ahora que estamos prácticamente a 2 semanas, según nos comentó el licenciado Oscar López Velarde, a 2 semanas de que se abra la convocatoria de la reforma a un código urbano. ¿Qué se va a hacer aquí? Bueno, van a tratar de escuchar a la población, a expertos en la materia de qué es lo más conveniente para el desarrollo de la ciudad y del estado en Aguascalientes, y yo creo que es el momento preciso, antes de hacer cualquier reforma, de hacer cualquier modificación a nuestro código, tomar las recomendaciones que hace ONU Habitat para el buen desarrollo de una ciudad. A mí me quedan dos cosas importantes de las que escuché en los foros y que tuve oportunidad de ver respecto de la gente que premiaron, la gente que estuvo galardonada con el trabajo que han venido realizando. Dos cosas prácticamente. La primera, el tema de que cualquier gasto que hoy hagamos, llámese en términos de tiempo, de trabajo o de recursos financieros, es un costo ínfimo en comparación de lo que podría significar una catástrofe en términos ambientales. Claro. Por un lado. Y por otro lado, algo que me gustó mucho, que se vio que premiaron el esfuerzo individual de una persona de África, una mujer que se encargó de desarrollar fondos para la vivienda de manera colectiva, junto con una organización que crearon precisamente para las personas que vivían en situación en estos asentamientos irregulares. Había por ahí la inquietud, la gente que decía, bueno, ¿yo cómo puedo participar o yo cómo puedo intervenir, ¿no? O sea, más allá de si no tiro basura, más allá, que al final de cuentas, si eso lo sumáramos, pues ya es mucho, ¿no? Pero este premio que le dan a esta persona refleja la voluntad de lo que se puede hacer desde un punto de vista muy sencillo, individualmente. Y recuperar una idea que trajeron tanto los representantes de la ONU como el gobierno federal, el presidente y Carlos Lozano de la Torre, el gobernador, es: no está peleado y no es contradictorio el desarrollo sustentable de una ciudad con el desarrollo económico. Claro, al contrario, deben de ser aliados. Pues yo les agradezco a los dos. ¿Tenemos saludos? Tenemos saludos para la gente que nos sigue, Roma, Wiwi, la gente, todos los fans que nos dejan ahí recados en el Facebook. Manuel González, muchísimas gracias. Y bueno, así cerramos esta hora de información. Yo los voy a dejar con la cápsula del Picacho, pero no olvide, si toma, no maneje. Disfruta su fin de semana y nos vemos el próximo lunes, 2 de la tarde con Diana Lomelí, 8 de la noche usted y yo tenemos una cita. ¿Por qué, Alejandra? Lo dice mejor. Buenas noches.